a aprender cómo se hace la harina de trigo aquí en Honduras. Estamos en el molino harinero Sula en San Pedro Sula. Hoy nos acompañan unos niños de la colonia Las Torres de San Pedro Sula, donde estamos construyendo una escuela. ¿Qué es lo que tenemos aquí a la izquierda? Donde nosotros almacenamos nuestro grano. ¿Para dónde vamos ahorita? Quiero que los niños miren cómo es el proceso de la descarga de grano. Una traileta trae aproximadamente 25 o 30 toneladas del grano de trigo. Este es el trigo que va por una tolva, te descarga, llega a unos elevadores para alimentar lo que es el silo. Tenemos silos con capacidad de 1800 hasta 2000 toneladas. Entonces, para llenar un silo de esos se requiere un aproximado de unos 60 a 65 viajes en traileta, y eso nos tardamos en un aproximado de 24 horas. ¿El trigo de dónde viene? De Estados Unidos. ¿Cómo es la sensación, Brian, de ver el trigo así? Es bien suave tocarlo. De eso hace las baleadas, pasta, pan. Panqueques también hacen. Rico. ¿Quién le gusta el panqueque? A mí. ¿Cuántos panqueques, Shirley? 2, 5. 5 panqueques. Aquí hay para hacer más de 5000 panqueques, ¿sí? Qué bueno. Para la persona que no sabe de dónde viene el trigo, ¿cómo es la planta? Sí. Vivo, parecido Sí. a la rama del arroz. Aquí miro que hay unas bolsas de trigo. Son muestras que van a control de calidad, porque tenemos que estar tomando muestras por cada traileta que viene y se descarga. Sherlyn, ¿alguna vez has comido baleadas de la marca de la harina La Rosa? Sí. ¿Y cómo le pareció el sabor? Rica. Aquí está Ofelia, la mamá de Sherlyn. Para hacer la masa de una baleada, ¿qué son los ingredientes? Soda, agua, bueno, yo le pongo leche porque queda más suave la tortilla y manteca. Y la harina. Harina. Estas líneas que usted mira, cuando existía el sistema de vagones, así era como lo pesaban. Y ahí, Es el mismo carril que pasaba para los trenes de bananos también. correcto, el mismo. Todo se conectaba. ¿Qué son los ingredientes para hacer una baleada? Tiene la tortilla, ¿qué más tiene que poner en la baleada? Queso, frijoles. ¿Sabía que aquí la marca La Rosa no solamente hace la harina, también hace los frijoles? Aquí atrás en el camión miro algo que dice harina preparada. ¿Qué es eso? Preparada se dice, no tiene que comprar manteca, no tiene que comprar ni la sal. Simple y sencillamente le agrega agua, un par de minutos amasando y haga sus bolitas para que se coma las 1000 baleadas que usted quiere. Sherlyn, ¿qué harías si alguien te hiciera una baleada de ese tamaño? ¿Comer todo? Sí, pero me quedaría un poquito. Me como la mitad y le dejo una mitad a alguien. ¿A quién le daría? Ay, Brian, sí va. Aquí veo que es la fábrica de las dos marcas, Mi Pasta y Bueno Pasta. ¿Qué supone que significa buona en italiano? Buena. ¡Eh! Aquí hay un pedal, aquí lo presionan. Joshua va a probar el pedal aquí, mira. Otro, Eso es caliente, eso es curioso. Ay, ahí está. Bueno, vamos a poner los tapones, ya que adentro de la fábrica hay bastante bulla de las máquinas. Aquí vamos a ver el proceso de las pastas. ¿Quién le gusta comer la pasta? ¿Qué tiene en la cabeza, Charlie? No sé. Una gorrita. Gracias. Ahora don Ronald nos va a explicar qué es esta máquina aquí. Aquí lo que hacemos es hacer una mezcla de agua con harina. ¿Cuánto tiempo en el proceso aquí en esta máquina? Son 30 segundos. ¿Qué significa esto aquí? ¿La temperatura o algo? Este es el nivel de amasado de la máquina. Se me hace difícil bajar y subir con estas burros grandotas que me han dado. Vamos a ver si puedo. Después de que obtenemos la mezcla allá arriba, allá pasa por un tornillo y por un molde y ya sale la figura de la pasta. Aquí hay unas cuchillas, hacen el corte de la pasta porque la pasta sale un poco más larga. Lo que nos ayuda es que el corte sea igual. El sobrante cae aquí y lo volvemos a tirar a la amasadora y aquí ya va el proceso donde queremos sacarle la humedad a la pasta. Tenemos temperaturas de 55 grados a 85 grados centígrados. Después de eso pasa al enfriador. La pasta viene un poquito flexible, pero cuando ya pasa al enfriador ya viene un poquito dura. Aquí ya lo ven. Está un poco caliente todavía. Un poquito calientito. Y esto ya está listo para empacar. Muy crudo. ¿Qué es lo que lleva dentro de esa caja? Lo que hace la descarga de la pasta. Va subiendo por el elevador y el elevador hace la descarga de las empacadoras. Todo eso, mi gente, de pasta. Va para San Pedro Sula, Tegucigalpa, Progreso, a todo el país. Aquí tenemos las empacadoras, van a las importadoras y ya está listo para despachar al almacén. Esta máquina solo tiene 5 meses de estar aquí. Es más rápida que los anteriores. Es lo último modelo. Todas las marcas son italianas. Italiana. Aquí es donde hace el sellado. Va alimentando la bobina y va sellando cada unidad. 200 gramos de pasta en cada bolsa. ¿Cuántas veces por semana te gustaría comer la pasta? Casi todas las veces. Siempre necesita como una persona para asegurar de que no hay errores o algo así. Claro, siempre tenemos un técnico para cualquier problema que se presente en la máquina. Aquí producen 60 unidades por minuto de esos paquetes. ¿Cuántos paquetes de pasta supone que está dentro de esta fábrica aquí? 100, 45, unas 50. ¿Cuántos paquetes están dentro de cada 60 unidades. Ya me están retando, vamos a ver si tengo la fuerza para cargar esto. Hay que trabajar rápido, ¿va? Porque si no se cae aquí. Ahí, vamos a ver si puede, Brian. Cuidado, va. Muy bien, Brian. 5,
Desde la primera fase que miramos hasta aquí, ¿en cuántos minutos o horas por paquete? Hacemos 83 fardos por hora. Para las personas que quieren comprar la marca Mi Pasta, ¿dónde se lo pueden encontrar? En todos los supermercados. ¿Cuál es la diferencia entre Mi Pasta y Buona Pasta? Nuestra marca líder es Mi Pasta, por decirlo. Tenemos una marca adicional que es la Buena Pasta para el bolsillo de la población. ¿Para dónde vamos ahorita? Vamos al proceso de molienda, donde hacemos la transformación del grano de trigo al polvo de harina. ¿Cuántas personas trabajan en el molino? A nivel de planta, somos casi alrededor de 200 personas. Ya sumado a la parte administrativa, bien sumamos alrededor de 320 personas. Presten atención, Brian, porque tienen que memorizar todo esto, ¿sí? Después hay un examen final, ¿sí? Ah, broma. Este trigo no viene listo para molerse, viene con piedra, tierra. Lo primero que se hace, un equipo que se llama separador doble, contiene una malla metálica que van a asegurar que el trigo pase, pero todo lo que sea más grande, como cerca suya, la va a retirar y la va a enviar al desecho. Vamos a llevar el trigo a un canal de aire. Lo que va a hacer es llevarse todo lo que pesa menos que el trigo. Va a pasar a otro equipo que va a retirar todo lo que pesa más que el trigo. Y de ahí tenemos un pulidor de trigo. Va a hacer que se rocen los trigos entre ellos para retirar cualquier impureza que se haya adherido a la cáscara. Podemos decir, nuestro trigo está limpio, pero aún no está disponible para su molienda. El trigo viene con una humedad y nosotros vamos a agregarle más agua y lo vamos a dejar reposando un día completo, y eso pues haga que las condiciones de la cáscara sean más flexibles. Ya tenemos listo nuestro trigo para pasar al proceso de molienda. Vamos a ver qué tenemos aquí. Son muestras de las diferentes etapas de la harina. En la primera etapa es la trituración. Lo que se trata únicamente de hacer es abrir el trigo. Queda así, miren. Wow, mira, interesante. Así comienza el trigo, como en una semilla. Y adentro de eso está la cosa blanca. Esto va a pasar por un equipo. Lo que va a tratar es separar esa cáscara. Mira, wow. Solo el polvillo. Una vez está separada, pareciera que fuera harina, pero no es harina. Bien fino, pero todavía hay cosas de color café. Esta otra etapa, que aún todavía no es harina, pero es más fina que la anterior. ¿Cómo se siente en la mano, chicos? Si tocan, Bien suave. y si ahora tocan esta que dijeron que era más fina, compárenla con esta. Es la más suave entre todos. Entonces, esto ya terminada. Harina terminada. Qué increíble el proceso, va. ¿Qué pasa con la cáscara? Pues queda únicamente así, que es cáscara con un poquito de harina. Si agregas esto a la harina normal y haces una mezcla, obtienes harina integral. Así se hace la harina integral, no sabía. ¿Qué pasó aquí? Él es un compañero que al inicio de la pandemia falleció. Entonces es un recuerdo de él que tienen los compañeros de acá que estaban en este molino. El nombre de él siempre sigue luchando, todos los empleados. Exacto. Nosotros somos los primeros niños en la historia de Honduras a entrar acá, a ver cómo es el proceso de hacer la harina de la baleada. ¿Listos? Sí. Bien. Gracias, Molino Harinero Sula, por dar esa oportunidad para todos los niños. Es una gran excursión. Estos equipos son los que hacen el proceso de molienda. Acá arriba está llegando trigo. Internamente en ellos hay dos rodillos que están girando y hacen la molienda. Ahí está, el primera etapa donde viene el grano. Ahí está, etapa 2. Acá la tercera etapa, mira mi gente. Y la parte blanca se va a la parte de allá, tercera etapa también, que es producto blanco. Si miran arriba, Otra vez para arriba. Wow. Aquí es donde sube y baja toda la harina en esos tubos. El cernido, donde se hace la separación de la cáscara. ¿Qué es lo que está flotando aquí? Es el trigo que está muerto. El aire no está succionando porque eso no nos interesa molerlo. Cada una de esas salidas vamos a ver una partícula distinta. Pueden ser más gruesas, pueden ser más finas. Vamos a hacer una actividad con los niños para que ellos entiendan mejor las máquinas que están atrás de mí. vamos a colocar este producto por acá. Adentro de esos equipos hay un montón de estas telas en conjunto, arrancando de este movimiento. Rápido. ¡Esa! Ahora lo hacemos para enfrente y para atrás. Listo, separamos acá. ¡Wow! La cáscara quedó superior porque la cáscara es de mayor tamaño. Y vean lo que pasó. Harina. Ya de ver tanta harina y pasta, ya los niños están cansados y ya tienen mucha hambre. ¿Cuántas baleadas ya podrías comer ahorita? Solo una. Ahora vamos a ir a ver cómo empacan la harina. ¿Cuál es la diferencia entre la harina para baleadas y para panes? Hay una marca de grano exclusiva que es solo para poder hacer semitas. Más fino tal vez. Es más grueso, ¿eh? Más grueso. Sí, para hacer baleada es una harina intermedia, se dice. Con razón, cuando los estadounidenses que vienen a visitar Honduras y aprenden de la baleada y cuando quieren hacerlos en Estados Unidos, no sale lo mismo porque tal vez la harina que compran allá es para pan. Esta es la máquina más nueva que tenemos, es la empacadora Futura. Nosotros trabajamos acá con presentación de 50 y de 100 libras. Nuestro trabajo acá únicamente es colocar la bolsa vacía. La máquina automáticamente la ala, la va arrastrando hacia allá. Usted puede ver lo que es el llenado. ¿Cuántas libras de harina cree que cabe en una bolsa? 10.
500. Cabe 50 libras. Con esa pieza que está ahí es la que nosotros utilizamos para codificar. Lo que nosotros tenemos acá es un lote y una fecha de vencimiento. Nuestro lote es la fecha en que se muele. Tiene vencimiento de 4 meses. Estas bolsas son grandes, son para empresas o hay familias que compran así. Este producto es más para panadería. Toda esta área es nuestra área de 1 libra. A través de la banda se dirigen hacia esa otra máquina que se llama enfardadora. La función de esa enfardadora es agarrar 25 bolsas de esas y que se coloquen en un solo fardo. Luego se trasladan hacia el brazo robótico y luego lo coloca en una tarima que ya queda lista para que el montacarga la traslade hacia el área de almacén. Estamos trabajando con 2 marcas, que es nuestra harina gallo y nuestra harina rosa de 1 libra. Esta harina no se puede hacer pan, es solo para variada y tortillas. Una tortilla de harina. Mira cómo saltan la harina, ¿va? Qué macizo, ¿eh? ¿Cuántas baleadas puede hacer con una bolsa de esos? 12. Entre 10 y 12 tortillas. 1 libra de harina más o menos, ¿cuánto vale? 14, 16 lempiras. Mira mi gente, qué interesante. El brazo que mueve las bolsas pesadas es marca japonesa, Yaskawa, de calidad mejor dicho. Cada bolsa de harina que usan para la baleada aquí en Honduras son primeramente hechos por manos japonesas de las máquinas japonesas. De la marca El Panadero, que es una marca líder, tiene más de 70 años también de existir. Va para El Salvador todo esto. Presidente Bukele come harina de Honduras. Tiene que comer, pues bien, si no, no vas a ver qué es lo bueno. ¿Cuántas bolsas individuales de 1 libra hacen por día aquí? Podemos producir diario, 24 horas, 3.500 quintales. En su casa, ¿cuántas baleadas comen en una semana? Unos 50 por semana va en su casa. Mínimo. Aquí hay otra marca, la Cumbre. Son varias marcas. La marca Cumbre es para galletas. Galletas, puede hacer tortas así suaves. Este es el afrecho, es uno de los subproductos que salen en el proceso de molienda. Y salvado que más fino. Este producto se utiliza mucho en la ganadería. Vamos a ver si puedo levantar eso. Pesa mucho, ellos lo levantan como nada. Sherlyn, mira, intenta aquí, ve. Mucho pesa, ¿verdad? Esa máquina puede cargar unos 20 de un solo. Es increíble el tamaño del molino y los pasos requeridos para que tengamos la harina para pan y baleadas y panqueques. Ya los niños están ya muy cansados con demasiado hambre. ¿Cómo se siente desde el hambre, Andrea? Hambrienta. Y también bastante hambre. Ya está soñando en baleadas en la cabeza ya. Van a organizar un pedido para mostrarnos cómo es este proceso cuando alguien pide, una empresa pide una cantidad bastante grande de harina. Este es un fardo. Aquí lleva 10 de 5 libras, lo cual pesa 50 libras. Es bastante, wow. Qué fuerte. ¿Usted va para el gimnasio? Nosotros tratamos de organizar el producto para que en esta tarima se pueda acondicionar la cantidad mayor de producto y poderla despachar nosotros a nuestros clientes. Tenemos que cargar esto, ¿va? Y pesa 50 libras, entonces lo vamos a hacer juntos, ¿sí? ¿Cuántos de esos? 10. Bueno, ahora Joshua me va a ayudar. Hay que ganar la baleada. ¿Cuánto más para 10? 2 más. ¡Lo hicimos, mi gente! 5. ¡Aplauso! De ahí en nuestra hoja nos dice que tenemos que llevar 10 fardos de gallo extra suave. Nueva marca, extra suave. Son las baleadas más blancas que podrían hacer. Falta una más. Vamos a ver si los dos amigos pueden. ¡Sí se puede! ¡Aplauso! Ahora estamos en el punto de envíos. Todo lo que hemos visto termina aquí en esos camiones y se lo llevan a largo. Jairin, cuéntame, aquí atrás miro que están usando energía sostenible. Tenemos ya 2 años de iniciamos el proyecto. El 20% de lo que ocupa nuestra planta es con energía renovable. Vamos a salvar los árboles comiendo más baleadas. Muchas gracias el Molino Harinero Sula por dejarnos visitar hoy. Para las personas que quieren apoyarnos en la construcción de la escuela de nuestros niños, aquí abajo voy a dejar el link. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.